Primer discurso inaugural de Lincoln, 4 de marzo de 1861, con ciudadanos de los Estados Unidos, en cumplimiento de una costumbre tan antigua como el propio gobierno. Comparezco ante ustedes para dirigirme a ustedes brevemente y prestar, en vuestra presencia, el juramento prescrito por la Constitución de los Estados Unidos, para ser tomada por el presidente antes de que entre en el ejercicio de su cargo. No considero necesario, en este momento, que discuta esos asuntos de administración acerca de la cual no hay especial ansiedad o excitación. La aprensión parece existir entre la gente de los estados del sur que por la accesión de una administración republicana su propiedad y su paz y seguridad personal están en peligro. Nunca ha habido ninguna causa razonable para tal temor. De hecho, la evidencia más amplia de lo contrario ha sido todo el tiempo existido y estado abierto a su inspección. Se encuentra en casi todos los discursos publicados del que ahora se dirige a vosotros. Solo cito uno de esos discursos cuando declaro que no tengo ningún propósito, directa o indirectamente, para interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. Yo creo no tengo ningún derecho legal para hacerlo, y no tengo ninguna inclinación para hacerlo. Quienes me postularon y eligieron lo hicieron con pleno conocimiento que yo había hecho esta y muchas declaraciones similares, y nunca se retractó de ellos. Y, más que esto, pusieron en el plataforma para mi aceptación, y como una ley para ellos y para mí, la resolución clara y enfática que ahora leo, resuelto, que se inviolen los alimentos de los derechos de los estados, y en especial el derecho de cada estado a ordenar y controlar sus propias instituciones nacionales de acuerdo con su propio juicio exclusivamente, es esencial a ese equilibrio de poder en el que la perfección y perdurabilidad de nuestro tejido político dependen, y denunciamos la invasión sin ley de fuerzas armadas fuera del suelo de cualquier estado o territorio, no importa con qué pretexto, como uno de los más graves de los crímenes. Ahora reitero estos sentimientos, y, al hacerlo, solo presiono la atención pública a la evidencia más concluyente de que el caso es susceptible, que la propiedad, paz y seguridad de ninguna sección van a estar en peligro de alguna manera por la administración ahora entrante. Añado, además, que toda la protección que, en consonancia con la Constitución y las leyes, se pueden dar, se darán alegremente a todos los estados cuando lo exijan legítimamente, por cualquier causa, tan alegremente a una sección como a otra. Hay mucha controversia sobre la entrega de fugitivos del servicio o del trabajo. La cláusula que ahora leo es tan claramente escrito en la Constitución como cualquier otra de sus disposiciones. Ninguna persona obligada a servir o trabajar en un estado, bajo sus leyes, escapando a otro, como consecuencia de cualquier ley o reglamento ser liberado de tal servicio o trabajo, pero se entregará a instancia de parte a quien se deba tal servicio o trabajo. Apenas se cuestiona que esta disposición fue pensada por aquellos quien lo hizo para recuperar lo que llamamos esclavos fugitivos, y la intención del legislador es la ley. Todos los miembros del Congreso juran su apoyo a toda la Constitución, a esta disposición tanto como a cualquier otra. A la proposición, entonces, que los esclavos cuyos casos estén comprendidos en los términos de esta cláusula, serán entregados, sus juramentos son unánimes. Ahora, si ellos harían el esfuerzo de buen humor, no podrían con casi por unanimidad igual redactar y aprobar una ley por medio de la cual se guarde la buena ese juramento unánime. Hay alguna diferencia de opinión sobre si esta cláusula debería ser exigida por la autoridad nacional o estatal, pero seguro que la diferencia no es muy material. Si el esclavo ha de ser rendido, puede ser de poca importancia para él o para otros porque autoridad se hace. Y si alguien en cualquier caso es contento de que su juramento no se cumplirá de manera meramente insustancial, controversia en cuanto a cómo se guardará. De nuevo, en cualquier ley sobre este tema, ¿no deberían todas las garantías de libertad conocida en la jurisprudencia civilizada y humana para ser introducida, para que un hombre libre no sea, en ningún caso, entregado como esclavo? ¿Y no sería bueno al mismo tiempo prever por ley la aplicación de esa cláusula de la Constitución que garantiza que el ciudadano de cada estado tendrá derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los diversos estados?
Hoy hago el juramento oficial sin reservas mentales, y sin objeto de interpretar la Constitución o las leyes por cualquier regla hipercrítica. Y si bien no elijo ahora concretar actos particulares del Congreso como apropiados para ser aplicados, sugiero que será mucho más seguro para todos, tanto en estaciones oficiales como privadas, conformarse y acatar todos aquellos actos que permanecen sin derogación, que violar cualquiera de ellos, confiando en encontrar impunidad en haberlos considerado inconstitucionales. Se cumplen 72 años de la primera toma de posesión de un presidente bajo nuestra Constitución Nacional. Durante ese periodo 15 diferentes y ciudadanos muy ilustres han administrado sucesivamente la rama ejecutiva del gobierno. Lo han llevado a cabo a través de muchos peligros, y generalmente con gran éxito. Sin embargo, con todo este alcance de precedente, entro ahora en la misma tarea para la breve constitucional plazo de 4 años bajo grandes y peculiares dificultades. Una interrupción de la Unión Federal, hasta ahora solo amenazada, ahora es formidablemente tentada. Sostengo que, en contemplación del derecho universal y de la Constitución, la unión de estos estados es perpetua. La perpetuidad está implícita, si no se expresa, en la ley fundamental de todos los gobiernos nacionales. Es seguro afirmar que ningún gobierno propiamente dicho tuvo nunca una disposición en su ley orgánica para su propia extinción. Continuar para ejecutar todas las disposiciones expresas de nuestra Constitución Nacional, y la Unión permanecerá para siempre, siendo imposible destruirlo excepto por alguna acción no previsto en el propio instrumento. De nuevo, si Estados Unidos no es un gobierno propiamente dicho, sino una asociación de los estados en la naturaleza de un mero contrato, puede, como contrato, ser deshecho pacíficamente por menos que todas las partes que lo hicieron. Una de las partes de un contrato puede violarlo, romperlo, por así decirlo, pero no requiere que todos lo rescindan legalmente. Descendiendo de estos principios generales, encontramos la proposición que en la contemplación legal la unión es perpetuamente confirmada por la historia de la propia unión. La unión es mucho más antigua que la Constitución. Fue formado, de hecho, por los artículos de asociación en 1774. Fue madurado y continuado por el Declaración de Independencia en 1776. Se maduró aún más, y la fe de los entonces 13 estados se comprometió expresamente y se comprometió a que fuera perpetua, por los artículos de la Confederación en 1778. Y, finalmente, en 1787 uno de los objetos declarados para la ordenación y el que establecía la Constitución era formar una unión más perfecta. Pero si la destrucción de la unión por uno o por una parte solamente de los estados ser legalmente posible, la unión es menos perfecta que antes de la Constitución, habiendo perdido el elemento vital de la perpetuidad. De estos puntos de vista se sigue que ningún estado por su propio mero movimiento puede salir legalmente de la unión, que resuelve y ordena a tal efecto son legalmente nulos, y que los actos de violencia, dentro de cualquier estado o estados, contra la autoridad de los Estados Unidos, son insurreccionales o revolucionarios, según las circunstancias. Por tanto, considero que, a la vista de la Constitución y de las leyes, la Unión está intacta, y en la medida de mis posibilidades cuidaré, como la misma Constitución me lo ordena expresamente, que las leyes de la Unión sean fielmente ejecutadas en todos los estados. Hacer esto considero que es solo un simple deber de mi parte, y lo haré en la medida de lo posible, a menos que mi amos legítimos, el pueblo estadounidense, retendrá los medios necesarios, o de alguna manera autoritativa indicar lo contrario. Confío en que esto no se considerará una amenaza, sino solo el propósito declarado de la Unión que constitucionalmente defenderse y mantenerse. Al hacer esto, no es necesario que haya derramamiento de sangre o violencia, y ahí será ninguno, a menos que sea impuesto a la autoridad nacional. El poder que se me ha confiado se utilizará para mantener, ocupar y poseer los bienes y lugares pertenecientes al gobierno, y cobrar los derechos e impuestos, pero más allá de lo que pueda ser necesario para estos objetos, no habrá invasión, ni uso de la fuerza contra o entre el pueblo en cualquier lugar. Cuando la hostilidad hacia los Estados Unidos, en cualquier localidad del interior,
será tan grande y universal como para impedir que los ciudadanos residentes competentes de ocupar los cargos federales. No habrá ningún intento de forzar extraños odiosos entre la gente por ese objeto. Mientras que la estricta derecho legal puede existir en el gobierno para hacer cumplir el ejercicio de estas oficinas, el intento de hacerlo sería tan irritante, y tan casi impracticable además, que lo considero mejor renunciar por el tiempo a los usos de tales oficinas. Los correos, a menos que sean rechazados, continuarán siendo provistos en todas partes de la Unión en la medida de lo posible. La gente en todas partes tendrá que sensación de seguridad perfecta que es más favorable para el pensamiento tranquilo y reflexión. Se seguirá el curso aquí indicado a menos que los eventos y la experiencia deberán mostrar una modificación o cambio para ser apropiados, y en todo caso y exigencia se ejercerá mi mejor discreción de acuerdo con las circunstancias realmente existentes, y con miras y una esperanza de una solución pacífica de los problemas nacionales y la restauración de las simpatías y afectos fraternos. Que haya personas en una u otra sección que busquen destruir la Unión en todo caso, y están contentos de cualquier pretexto para hacerlo, voy a ni afirmar ni negar, pero si los hay, no necesito una palabra a ellos. Sin embargo, a aquellos que realmente aman la Unión, no puedo hablarles. Antes de entrar en un asunto tan grave como la destrucción de nuestro tejido nacional, con todos sus beneficios, sus recuerdos y sus esperanzas, no sería prudente determinar precisamente por qué lo hacemos. ¿Te arriesgarías a dar un paso tan desesperado mientras haya alguna posibilidad que alguna parte de los males de los que huyes no tienen existencia real? Lo harás, mientras que ciertos males a los que vuelas son mayores que todos los verdaderos de los que vuelas. ¿Te arriesgarías a la comisión de tantos temible un error? Todos profesan estar contentos en la Unión si todos los derechos constitucionales pueden ser mantenidos. Es cierto, entonces, que cualquier derecho, claramente escrito en la Constitución, ha sido negado. Yo creo que no. Felizmente el humano, la mente está tan constituida que ninguna parte puede llegar a la audacia de hacer esto. Piense, si puede, en un solo caso en el que una disposición claramente escrita de la Constitución nunca ha sido negada. Si por la mera fuerza de los números una mayoría debería privar a una minoría de cualquier derecho constitucional claramente escrito, podría, desde un punto de vista moral, justificar la revolución. Ciertamente lo haría si tal un derecho eran vitales. Pero tal no es nuestro caso. Todos los derechos vitales de minorías y de los individuos les son tan claramente asegurados por afirmaciones y negaciones, garantías y prohibiciones, en la Constitución, que nunca surgen controversias acerca de ellos. Pero ninguna ley orgánica puede ser jamás enmarcada en una disposición específicamente aplicable a cada cuestión que pueda ocurrir en la administración práctica. Ninguna previsión puede anticipar, ni ningún documento de extensión razonable contenga disposiciones expresas para todas las preguntas posibles. Serán entregados los fugitivos del trabajo, por la autoridad nacional o estatal. La Constitución no lo dice expresamente. ¿Puede el Congreso prohibir la esclavitud en los territorios? La Constitución no decir expresamente. ¿Debe el Congreso proteger la esclavitud en los territorios? La Constitución no lo dice expresamente. De cuestiones de esta clase surgen todas nuestras controversias constitucionales, y nos dividimos sobre ellos en mayorías y minorías. Si la minoría no aceptará, la mayoría debe hacerlo, o el gobierno debe cesar. No hay otra alternativa. Para continuar el gobierno es aquiescencia de un lado o del otro. Si una minoría en tal caso se separa en lugar de consentir, crean un precedente que a su vez los dividirá y arruinará, porque una minoría de los suyos se separará de ellos cada vez que una mayoría se niega a ser controlada por tal minoría. Por ejemplo, ¿por qué no puede ninguna parte de un nuevo la Confederación dentro de un año o dos se separará arbitrariamente de nuevo, precisamente como partes de la Unión actual pretenden ahora separarse de ella? Todos los que abrigan sentimientos de desunión están siendo educados ahora para temperamento exacto de hacer esto. Existe tal perfecta identidad de intereses entre los estados para componer una nueva unión, como para producir armonía solamente, y evitar una nueva secesión.
Claramente, la idea central de la secesión es la esencia de la anarquía. Una mayoría restringida por controles y limitaciones constitucionales, y siempre cambiando fácilmente con cambios deliberados de popular opiniones y sentimientos, es el único verdadero soberano de un pueblo libre. Quien lo rechace, por necesidad, vuela a la anarquía o al despotismo. La unanimidad es imposible, el gobierno de una minoría, como arreglo permanente, es totalmente inadmisible, de modo que, rechazando el principio de la mayoría, la anarquía o el despotismo en alguna forma es todo lo que queda. No olvido la posición, asumida por algunos, de que el Constitucional las cuestiones serán decididas por el Tribunal Supremo, ni lo niego que tales decisiones deben ser vinculantes, en todo caso, para las partes a un pleito, en cuanto al objeto de ese pleito, mientras que también tienen derecho gran respeto y consideración en todos los casos paralelos por todos los demás departamentos del gobierno. Y aunque obviamente es posible que tal decisión puede ser errónea en cualquier caso dado, aún así el efecto maligno siguiéndola, limitándose a ese caso particular, con la posibilidad de que puede ser anulada y nunca convertirse en un precedente para otros casos, pueden soportarse mejor que los males de una práctica diferente. Al mismo tiempo, el ciudadano cándido debe confesar que si la política del gobierno, sobre cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo, será fijado irrevocablemente por las decisiones de la Corte Suprema, en el instante en que se hacen, en litigio ordinario entre partes en las acciones personales, el pueblo habrá dejado de ser su propio gobernante, habiendo en esa medida prácticamente renunciado a su gobierno en manos de ese eminente tribunal. Tampoco hay en este punto de vista ningún ataque al tribunal o los jueces. Es un deber del cual no pueden rehuir para decidir los casos debidamente presentados ante ellos, y no es culpa de suyos si otros buscan convertir sus decisiones en propósitos políticos. Una sección de nuestro país cree que la esclavitud es correcta y debería extenderse, mientras que el otro cree que está incorrecto, y debería para no extenderse. Esta es la única disputa sustancial. La cláusula de esclavo fugitivo de la Constitución, y la ley para la represión de la trata extranjera de esclavos, son igualmente aplicadas, tal vez, como cualquier ley puede ser en una comunidad donde la moral y el sentido del pueblo apoya imperfectamente a la ley misma. La gran masa del pueblo acata la seca obligación legal en ambos casos, y algunos se rompen en cada uno. Esto, creo, no se puede curar perfectamente, y sería peor en ambos casos después de la separación de las secciones que antes. El extranjero la trata de esclavos, ahora imperfectamente reprimida, sería finalmente revivida, sin restricción, en una sección, mientras los esclavos fugitivos, ahora solo parcialmente entregado, no sería entregado en absoluto por el otro. Físicamente hablando, no podemos separarnos. No podemos eliminar nuestras respectivas secciones entre sí, ni construir un muro infranqueable entre ellos. Un esposo y una esposa pueden divorciarse y salir de la presencia y fuera del alcance del otro, pero las diferentes partes de nuestro país no pueden hacer esto. No pueden dejar de permanecer cara a cara, y las relaciones, ya sean amistosas u hostiles, deben continuar entre ellos. ¿Es posible, entonces, hacer que el coito sea más ventajoso o más satisfactorio después de separación que antes? ¿Pueden los extranjeros hacer que los tratados sean más fáciles que amigos pueden hacer leyes? ¿Se pueden hacer cumplir más fielmente los tratados entre extranjeros que las leyes pueden entre amigos? Supongamos que vas a la guerra, no se puede luchar siempre, y cuando, después de muchas pérdidas por ambos lados, sin ganancia para ninguno de los dos, dejas de luchar, las mismas viejas preguntas en cuanto a los términos de las relaciones sexuales están de nuevo sobre ti. Este país, con sus instituciones, pertenece a las personas que lo habitan. Siempre que se cansen del gobierno existente, pueden ejercer su derecho constitucional de modificarlo, o su derecho revolucionario de desmembrarlo o derrocarlo. No puedo ignorar el hecho que muchos ciudadanos dignos y patriotas están deseosos de tenerla reformada la Constitución Nacional. Si bien no hago ninguna recomendación de enmiendas, reconozco plenamente la legítima autoridad del pueblo sobre toda la materia,
para ejercerse en cualquiera de los modos prescritos en el instrumento mismo, y debería, en las circunstancias existentes, favorecer en lugar de oponerse a una oportunidad justa que se le brinda a la gente para actuar en consecuencia. Me aventuraré a agregar que a mí el modo convención parece preferible, ya que permite que las enmiendas se originen con las personas mismas, en lugar de permitirles solamente tomar o rechazar proposiciones originadas por otros no especialmente elegidos para el propósito, y que podrían no ser precisamente como lo harían desea aceptar o rechazar. Entiendo una enmienda propuesta a la Constitución, cuya enmienda, sin embargo, no he visto, aprobado por el Congreso, en el sentido de que el gobierno federal deberá nunca interferir en las instituciones internas de los estados, incluida la de las personas sujetas a servicio. Para evitar malas interpretaciones de lo que he dicho, me aparte de mi propósito de no hablar de particular enmiendas hasta el punto de decir que, considerando que tal disposición ahora sea ley constitucional implícita, no tengo objeción a que se haga expresa e irrevocable. El magistrado principal deriva toda su autoridad del pueblo, y no le han conferido ninguno para fijar términos para la separación de los estados. La gente misma puede hacer esto. También si así lo desean, pero el Ejecutivo, como tal, no tiene nada que hacer con eso. Su deber es administrar el gobierno actual, tal como llegó a sus manos, y transmitirlo, sin que lo menoscabe, a su sucesor. ¿Por qué no debería haber una confianza paciente en la justicia última de la gente? ¿Hay alguna esperanza mejor o igual en el mundo? En nuestras diferencias presentes es cualquiera de las partes sin fe de ser en lo correcto. Si el todopoderoso gobernante de las naciones, con su eterno la verdad y la justicia, estén de su lado del norte, o del suyo del sur, que la verdad y la justicia prevalecerán seguramente, por el juicio de este gran tribunal, el pueblo americano. Por el marco del gobierno bajo el cual vivimos, este mismo pueblo han dado sabiamente a sus servidores públicos pero poco poder para hacer travesuras, y han, con igual sabiduría, provisto para el regreso de ese pequeño a sus propias manos a intervalos muy cortos. Mientras la gente conserva su virtud y vigilancia, ninguna administración, por cualquier extremo de maldad o insensatez, puede perjudicar muy gravemente al gobierno en el corto espacio de 4 años. Mis compatriotas, todos y cada uno, piensen con calma y bien sobre este sujeto completo. No se puede perder nada valioso por tomarse el tiempo. Si hay un objeto para apresurar a cualquiera de ustedes con prisa a dar un paso que nunca tomarías deliberadamente, ese objeto será frustrado por tomarse el tiempo, pero ningún objeto bueno puede ser frustrado por esto. Aquellos de ustedes que ahora están insatisfechos, todavía tienen la antigua Constitución intacta, y, en el punto sensible, las leyes de su propio marco bajo él, mientras que la nueva administración no tendrá poder inmediato, si lo tuviera, para cambiar tampoco. Si se admitiera que usted, que está insatisfecho, tiene el lado derecho en la disputa, todavía no hay una sola buena razón para la acción precipitada. Inteligencia, patriotismo, cristianismo, y una firme confianza en aquel que nunca ha abandonado esta tierra favorecida, aún son competentes para ajustar de la mejor manera todas nuestras dificultades presentes. En vuestras manos, mis compatriotas insatisfechos, y no en las mías, es el tema trascendental de la guerra civil. El gobierno no los atacará a ustedes. No podéis tener ningún conflicto sin ser vosotros mismos los agresores. Tú no tienes ningún juramento registrado en el cielo para destruir el gobierno, mientras que _yo_ tendrá la más solemne para preservarla, protegerla y defenderla. Odio cerrar. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos aunque la pasión se haya esforzado, no debe romperse nuestros lazos de afecto. Los acordes místicos de la memoria, extendiéndose desde cada campo de batalla y tumba de patriota a cada corazón vivo y piedra de hogar por toda esta amplia tierra, aún crecerá el coro de la unión cuando sean tocados de nuevo, como seguramente lo serán, por los mejores ángeles de nuestra naturaleza.